Zoom. Comenzamos. Esta, hoy, en esta semana, semana 3 de neumatología, veremos el Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Hay que dejar en claro una cosa, hermano, que la neumatología, mirada desde un punto de vista de la teología, del quehacer teológico, no busca ser exhaustiva propiamente tal, es decir, abarcarlo todo en el tema bíblico, porque eso es otra área de la teología, esa es teología bíblica. Y toda teología bíblica de cada libro de la escritura, tiene su propia teología bíblica. Ojo, que toda, y lo más interesante y misterioso es que toda armonizada, no se contradicen, a diferencia de otros textos religiosos de la humanidad. Los textos religiosos teológicos de la Biblia no se contradicen en los temas esenciales de fe. ¿Ya? Ojo, la Biblia es perfecta en ese tema. Hoy, entonces, como decía, veremos el Espíritu Santo. Ya la semana pasada vimos cómo se movía el Espíritu Santo, vimos los temas principales, fundamentales, es decir, del Ruach HaKodesh, el Ruach como espíritu de vida y no solamente como... Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo, más que ser una cosa estática, una imagen, un ícono que no cambia, es algo vivo, es un ser, una persona, y está presente. Y uno dice, bueno, ¿y terminó la acción? No, no terminó la acción, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el mundo evangélico hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario. Y muchos teólogos de la escuela dispensacionalista, pero de la más antigua, decía que hablaba de los 400 años de silencio del Señor. Y tengo que comenzar, antes de comenzar la clase, aclarando que no, no, Dios no dejó de hablar. Lo que sucede es que mucho del material de esa época no quedó en el canon. Y no alcanzó a quedar en el canon por temas de espacio, por temas de tiempo y por temas de relevancia. Un ejemplo, una de las cosas que sucedió en el periodo intertestamentario fue la rebelión de los judíos contra los romanos. Y Dios siguió hablando. Mucho de lo que pasó también en otras comunidades, en otros países, mientras el cristianismo se expandía, mucho milagro, pero como dice el Evangelio, o sea, si se escribieran todas y cada una de las cosas detalladas de lo que hizo Jesús, no cabrían los libros, lo mismo con la iglesia y lo mismo con la historia del cristianismo. Por ende, nuestra obligación muchas veces es ser sintéticos, es hacer síntesis. ¿Por qué? Porque no todas las personas, menos yo, tienen la capacidad de tener una memoria infinita, una memoria que abarca todo y que mantiene y que guarda todo. Entonces, lo más conveniente es centrarse en los elementos esenciales que nos permitan entrar en diálogo con, con la discusión en curso. Recordemos, la teología, la perspectiva que estamos viendo es una teología desde cierta catolicidad wesleyana, eh, pentecostal. Entonces, podríamos decir que es una teología de la convergencia, ¿ya? Bueno, desde esta perspectiva, entonces, y latinoamericana sobre todo, ¿ya? El Espíritu Santo no es solamente un accesorio de la divinidad, ¿ya? Sino que entendemos que es parte de este dinamismo trinitario que hace posible, en este caso, la encarnación. A ver, veremos hoy eh, cuatro o cinco estadios de la vida de Jesús donde el Espíritu Santo se mueve. No veremos versiculitos solamente, nos centraremos en los versículos principales, pero no iremos correlaciones, sino que iremos profundizando. Mucha gente piensa que para hablar de Biblia o para hablar de teología uno debe citar toda la Biblia, lo cual es irracional. Es necesario, y es necesario y es mucho mejor aprender unos tres, cuantos, pocos versículos, pero en profundidad, y no versículos, capítulos, y no capítulos, ojalá libros completos para poder tener una buena panorámica. Hay gente que memoriza, pero el problema es que el tema no es memorizar acá. El tema es, ¿entiendes lo que lees? Desde esa perspectiva, desde esa mirada, hay que entender la teología, desde el entendimiento. Una fe que busca entenderse. Bien, entonces,
el Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús está en muchos más lugares, pasajes y estadios que lo que se piensa. Y esta es una parte donde poco énfasis se le hace últimamente porque sí, el Espíritu Santo estuvo más que en las voces, más que en los poderes místicos o cosas así. El Espíritu Santo muchas veces estuvo en cosas que se nos van, que hoy se nos van, ¿ya? Entonces, en esta reflexión exploraremos cómo el Espíritu Santo interviene en las etapas fundamentales de la vida de Jesús, su encarnación, bautismo, ministerio, pasión y resurrección. ¿Ya? Y centrándonos en pasajes claves de la Escritura para ir logrando una reflexión completa y sobre todo que yo digo, la intención de la educación teológica es formar para dialogar. Y desde Palmer Seminary, donde yo estudio, no es solamente formar, es formar y transformar personas. Porque por mucho tiempo la teología se vio como un área de estudio eminentemente teórica, algo de unos pocos, y lo fue por mucho tiempo, sí, pero ya no, ya no. Las redes sociales, el espíritu de nuestra época ha democratizado tantas cosas que la gente da hoy damos demasiadas cosas por dadas. Bien, permíteme. ¿Se ve? Bien, se ve la presentación. Y para quien escucha, estoy dando una presentación que subiré a cierto espacio. Entonces, en esta semana 3 veremos el Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús, como una obra también de la neumatología, ¿ya? La encarnación. Cómo el Espíritu es el principio de la kenosis cristológica, en este primer apartado. Encarnación, el Espíritu como principio de kenosis cristológica. ¿A qué me refiero con esto? Y comencemos con el pasaje. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. La pregunta es, ¿a quién le dice esto el ángel? Se lo dice a María. María, la madre de Cristo, la Theotokos, la madre de Dios, según Calcedonia, según el concilio. ¿Y por qué se le dice madre de Dios? Es porque Cristo, en tanto 100% Dios y 100% hombre, según la perijóresis de Calcedonia. La perijóresis es como la formulación dogmática, ¿ya? En el concilio de Calcedonia se discute la doble naturaleza de Cristo. Entonces sabemos todos que la naturaleza divina de Dios, de Cristo, proviene de Cristo mismo, de la divinidad misma que le es propia. Pero la humanidad en la cual Cristo se reviste le viene de María. Y es por eso que es tan importante para la cristología también entender a María de manera equilibrada, no idolátrica, obviamente, pero sí con mucho respeto. Y es necesario recuperar esto. Porque el ángel se le aparece a María y esta sierva de Dios pudo haber dicho lo que pudo haber dicho no. Y esa posibilidad siempre estuvo en su ejercicio dentro de las pocas posibilidades que tenía una mujer en la época del siglo primero. En el siglo de Jesús a las mujeres mm, se les consideraba cosas. En el siglo primero, cuando te preguntaban, en el contexto cultural de Jesús, te preguntaban si te habías casado. Hoy te preguntan, ¿te has casado? En la época de Jesús te decían, ¿has comprado mujer? Porque los judíos de esa época hacían un contrato de compra y venta que se le llamaba la ketubá. Y esta ketubá era como digámoslo así, la factura de tu compra, el contrato. Y esta niñita, porque se piensa que María tenía entre 13 y 16 años, no más, se le aparece el ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y le dice, bien, salve. Y, el- y, el- y, el- y el- y este
Y este salve no se le daba a cualquier persona, se le daba a gente muy augusta en la época romana, a gente muy importante. Salve, se le dice a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto es un misterio profundísimo. Pero lo que sí sabemos es que Jesús adquiere, esto no es cristología, es neumatología, pero es aquí por donde viene la neumatología, adquiere su humanidad desde María, ¿cierto? Pero más allá de María en sí, tenemos que hablar de la encarnación. El Espíritu Santo está obrando en la encarnación de Cristo. Por eso este título de este capítulo es el Espíritu como principio de kenosis cristológica. Recordemos que la palabra kenosis, del griego, ¿a qué apunta? La palabra kenosis apunta al vaciamiento que Dios hizo de sí mismo para hacerse como tú y como yo. La kenosis apunta a eso, que Cristo se vació, se vertió en la humanidad, se revistió de carne, pero la pregunta es, ¿mediado por qué? Y aquí está la respuesta. Mediado por el Espíritu Santo. Jesús se encarna por mediación del Espíritu de Dios. Y esto poco se predica, porque también poco se entiende. Y aquí es donde hay un paralelismo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que en Génesis capítulo 1, verso 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Y la palabra en el análisis del griego, en la Septuaginta, pero más desde el hebreo, es que aleteaba y cubría con sus alas lo mismo, y esta misma acción el evangelista Lucas, o la escuela lucana, hace este mismo paralelismo. Hay un génesis. ¿Y qué nos quiere decir en el fondo el evangelista con esto, haciendo este paralelismo? Está el Espíritu Santo mediando en esto, en pocas palabras. Esto sugiere que la encarnación entonces no es solo un milagro, ¿ya? Sino un acto de nueva creación. En Jesús el Espíritu actúa como principio que inaugura una nueva humanidad. Jesús, recordemos que es el primogénito de todos los hombres. Es el primogénito. Y un primogénito es el primero de todos los hijos. Entonces en Jesús, en esta gesta, en este acto, se inaugura una nueva humanidad redimida en quien en Cristo. Por lo tanto, Jesús tranquilamente podría decir lo que dirá más adelante en esta clase. Desde la teología del área wesleyana, Kenneth Collins interpreta este hecho como una acción de santificación originaria. Cristo no es santificado luego de su nacimiento, sino que es concebido en santidad por el Espíritu. Entonces esto significa desde la visión wesleyana que la acción del Espíritu en la concepción no sería funcional solamente, sino ontológica. Y cuando hablamos del ontológico, hablamos del origen de todo, de una manera de entender. Entonces la acción del Espíritu nos ayuda a entender, ¿cierto? Los fundamentos de la encarnación de Cristo. Entonces, desde acá que está el Espíritu Santo, actuando, desde mucho antes. La gente generalmente, popularmente, la asocia al bautismo de Juan el Bautista, donde Juan el Bautista le da bautismo a Jesús, Jesús se somete al bautismo de este hermano, del mayor de los profetas del Antiguo Testamento, y viene, ¿cierto? Se ve que viene el Espíritu Santo como paloma, y la voz que dice, este es mi hijo, a él escuchad, hijo amado. Interesante, porque entonces tenemos que dejar en claro entonces que la encarnación es un principio de cristológico y esta parte es una cristología neumatológica o una neumatología cristológica como primer principio. Veamos otro aspecto en el cual vemos al Espíritu Santo. Y aquí vemos un efecto, un hecho secundario, ¿ya? Pero no menor, ojo, bautismo de Jesús. Entonces,
vemos que en la concepción de Cristo estaba la acción ordenadora, creadora, motivadora, lo que hace el Espíritu de Dios. Y en el bautismo hay otro hecho. Ya no es que el Espíritu Santo creando, sino que es consagrando. El bautismo es una unción carismática que inviste a Cristo con una investidura real y profética. Recordemos que Jesús tiene tres oficios básicos: sacerdote, profeta y rey. Dice Mateo, capítulo 3 del 16 al 17, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa esto? El problema nuestro es que muchas veces cuando encontramos demasiado literal un pasaje, pensamos, y ese es un mal que tenemos, es un sesgo que se nos genera, que lo sobreentendido es entendido, como que el Espíritu Santo no nos puede seguir iluminando por esto. A ver, revisemos el hecho. El bautismo de Jesús en el Jordán, entonces, convengamos que marca el inicio visible de su ministerio, es decir, su ministerio público. Eh, entonces, luego de esto, en este relato nos encontramos con una acción trinitaria. Esto creo que lo había hablado en otros podcasts en clases anteriores. Encontramos en este bautismo la aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado, ¿cierto? La unción del Espíritu y la declaración de identidad del Hijo. Y aquí hay un paralelismo con Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto, ojo, Isaías lo decía, cientos de años antes. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Según un erudito pentecostal, Craig Kinner, este es el momento de investidura mesiánica. Jesús es ungido por el Espíritu, no para su gloria personal, como se pensaría. Y de hecho, si no se piensa, muchas veces se actúa de facto. Muchas veces el pastor pentecostal o carismático o el ministro carismático utiliza esta unción diciendo, oye, esta unción más especial. Y esto no es para gloria personal, sino para una misión concreta de justicia, santidad y liberación. No olvidemos esto, que la acción de Dios en la historia y del Espíritu Santo, más allá de ser una acción creadora, movilizadora, es una acción que moviliza y libera, libera, libera del pecado, libera de las opresiones, libera a la humanidad. Y eso es lo que busca. Por otra parte, Walter Kleiber subraya que el bautismo no es un rito de iniciación solamente, esto es una verdad, sino una unción para la vida llena de espíritu y obediencia. Kiner Terra, otro autor, interpreta que el bautismo como el primer acto público de Jesús también es una confrontación al orden religioso establecido. Nótese, por favor, Jesús es ungido fuera del templo, junto a los pecadores, lo cual también prefigura su ministerio. Un ministerio inclusivo, desde los pobres, desde abajo, y carismático. Porque Jesús perfectamente en el templo en el templo de Herodes y en las sinagogas habían mikvé. ¿Qué eran las mikvé? Las mikvé eran piscinas donde el judío iba a hacer sus abluciones, donde se iba a hacer sus baños rituales, para quedar limpio ritualmente y participar del culto y de la vida comunitaria. En cambio, Jesús inicia desde otro lugar. Jesús no escoge la sinagoga. Jesús no escoge que la sinagoga era como las iglesias populares que tú te encuentras en cualquier lugar en Latinoamérica. Tampoco va al templo, que lo que podría ser una basílica, una catedral. Va donde están todos los demás, los pobres, los que sí tenían fe, los que sí, los que habían perdido todo.
Qué maravilloso eso. Y qué necesario es predicar esto, porque Jesús, fuera de la visión, y ese es el problema, cuando no se entiende bien el Evangelio y no se tiene una recta neumatología, se le da una lectura que Jesús, no sé, Jesús rey, y claro, y se le asimila a un rey déspota, que es mi problema con la lectura que hacen muchos calvinistas de la época del siglo XVII, XVI, XVII, que tenían gobiernos despóticos. Y ellos muchas veces en su teología asimilan al rey que tienen con el rey mesiánico y cometen el error de los judíos. El error de los judíos es esperar un Mesías militarista, cuando el que vino para salvarnos a nosotros es el príncipe de paz. Su reino no es de esta tierra y cuando dice esto es que no se mueve bajo los márgenes, perdón, no se mueve bajo los principios de humanos, se mueve bajo otros principios. Dios siempre nos sorprende. Entonces, teníamos como acción primera entonces, tengo que hacer siempre un reconto, primero entonces están en la encarnación, un hecho fundamental de Cristo. Luego, ojo que María, después de saber que había concebido del Espíritu Santo, ella profetiza y viene el Magnificat, que eso lo veremos en otra clase, ¿ya? Luego vendrá el bautismo como una segunda acción. Y ya después del bautismo, el ministerio público. Pero el ministerio público de Cristo es con poder en el Espíritu Santo. Él estaba empoderado. Y Jesús, dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, desde su bautismo él comienza su ministerio público, a hacer milagros, predicar. Y ya la predicación que enciende la mecha, por decirlo así, es la predicación en aquella sinagoga, creo que de Cafarnaún, o alguna sinagoga de algún lugar de la periferia de Galilea. El Espíritu del Señor está sobre mí, ahí donde Jesús dice, y lee el rollo. Era su pueblo. Jesús vivía en Galilea. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Te das cuenta? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Pero para qué? Me ungió. La unción en el Antiguo Testamento era un símbolo de dedicación, de consagración. Entonces, todo lo que recibimos también el Espíritu de Dios, debiéramos levantar nuestras antenas por sobre esta declaración. ¿Por qué? Porque a todos les gusta decir esto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ojo, pero después sigue el verso. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. La libertad, no, no la desgracia, no el arrepiéntete muchas veces. La libertad. Es decir, esta es una llamada a cambiar el enfoque de la predicación. La libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo te empodera para esto, no para que te hagas rico. No para que te hagas inmoralmente rico, es para esto. Entonces, este pasaje es clave eh, porque Jesús dice en la sinagoga de Nazaret era, en Isaías 61, y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Exactamente, hoy se ha cumplido esta escritura de vosotros. Según Robert Menzies, no hay que, ojo que a este teólogo sistemático es bautista, pero escribe muy bien. Y Kinner, este momento representa una declaración programática. El ministerio de Jesús será carismático y ¿qué más? Liberador.
lo que se nos va a todos, sobre todo a los carismáticos, se les va este tema. Y el carisma tiene un propósito, y el carisma muchas veces es más humilde de lo que pensamos. En alguna clase también nos veremos más adelante, en algún otro espacio, específicamente cuáles son los dones del Espíritu Santo, pero el don de fe, amor, comprensión, dominio propio, tiene que ver más con milagros interiores de la acción del Espíritu Santo en todos nosotros, que con, no sé, ponerle tapaduras de oro a ciertas personas, o que llueva oro, o que salga aceite de las manos. Es mucho más importante. El Espíritu impulsa a Jesús a realizar justicia en acto, a sanar, liberar, restaurar. Esta es la libertad vivida, existencial y no proclamada solamente. Uno de los problemas es este. En Latinoamérica, el mundo evangélico entiende que la libertad en Cristo simplemente es proclamación, la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio. Pero esto se tiene que vivir, porque el poder de todo esto radica en vivirlo. El empoderamiento tiene que ver con eso. El Señor me capacita para esto. Y Jesús está diciendo esto mismo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, me ha capacitado para. ¿Ya? No para otra cosa. Bástele al discípulo ser como su maestro. Palabras de Jesús. Monroy Soto interpreta esta praxis como una espiritualidad encarnada. El reino se hace visible no en discursos doctrinales, sino en cuerpos sanados, demonios expulsados y pobres empoderados por el Espíritu de Dios. Y aquí nos damos cuenta, cuando analizamos nuestra propia doctrina a la luz de los hechos actuales y a la luz de la Sagrada Escritura, cómo cambia el giro, cómo nos vamos encaminando al real cristianismo, a la real esencia de la fe. Bueno, esta predicación tendrá consecuencias, como entenderemos, porque esta proclamación, y no solamente esta proclamación, la vida de Cristo molesta, a tal nivel que en los hermanos Karamazov, un autor ruso, hace una imagen, ojo, que demuestra un entendimiento profundo de qué es y quién es Jesús. Porque él dice en los hermanos Karamazov que un día llega Jesús a la catedral de Rusia y golpea la puerta de la catedral, toc, 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 y dice, y aparece el arzobispo, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, y mira a Jesús y lo reconoce. Y Jesús les dice, he aquí llegué, vamos, llegué. Y llegan estos jerifantes del cristianismo y le dicen, Jesús, por favor, retírese, váyase, nos es molesto. Dostoyevsky entendía muy bien la cristología y la neumatología. Dostoyevsky nos está diciendo a todos nosotros algo que está en el Evangelio. Jesús es molesto. Jesús, eh, el Espíritu Santo empodera a Cristo no para ir por el camino de los reyes y de los poderosos. Lo empodera para hacer lo que tiene que hacer, proclamar el reino de los cielos. Y un reino de justicia, y un reino donde se haga justicia, un reino donde todos podamos vivir tranquilamente. Eso es el reino. El reino de Dios básicamente es lo que Dios desea para nosotros. Nuestra felicidad. Que la vida sea buena y que esta tierra sea un lugar para vivir, para que todo y a que nadie le falte. Porque cuando falta en un país, no falta porque hayan pocos recursos. Falta porque se los están robando. Bueno, todo este empoderamiento. Y ojo qué patético. Porque, insisto, la predicación de los años 70 80 la ha hecho tan mal del mundo evangelical norteamericano,
pentecostal, carismático, le ha hecho tan mal a la fe porque nos han vendido un discurso totalmente ajeno al Evangelio. Porque toda esta predicación no llevará de gloria en gloria, no convertirá a Jesús en cabeza y no cola, no convertirá a Jesús en alguien próspero, lo llevará a la muerte. Y en este capítulo cuarto ya veremos ahora, veamos un poco la muerte y resurrección, cómo el espíritu como fidelidad y victoria escatológica. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que para que sirváis al Dios vivo? Vuelvo a leerlo para que se entienda porque estuvo medio extraño, ¿eh? Esta muerte de Jesús, entendemos que Jesús está empoderado, está poseído por el Espíritu Santo, demuestra que incluso la muerte de Cristo, porque a Cristo le asesinaron, a Cristo le ataron, le torturaron y lo mataron. Él no hizo nada porque se entregó como cordero al matadero y era profecía que fuera así. Pero Jesús, su muerte, en la lectura de la iglesia primitiva, en la lectura de los evangelios, y por mucho tiempo será la lectura de la iglesia, es que su muerte no fue una derrota de su unción, porque Jesús fue ungido, y ungido para algo grande. El problema es que nosotros, los seres humanos, tenemos un drama con las dimensiones de lo grande, y no vemos dónde está lo verdaderamente grande. Una vez un pastor en una iglesia dijo algo tan certero, porque yo estaba en una iglesia de cuatro palos, muy chica, que se caía, y aquí en el sur de Chile que se llovía. Y un día el hermano se paró el púlpito y dijo, oh, veo la bendición plena de Dios. Y nosotros nos miramos, nosotros decíamos, este, ¿qué, de cuál fuma? Veo, y era, mira, hagámonos esta imagen, él miraba a los niños. En esa época todavía existía el fenómeno de la muy jóvenes, de la madre de la adolescente, y estas eran niñas que iban a la iglesia con nosotros. Muchos niños dando vueltas, gritando, los bebés pidiendo amamantar. Y él dice, qué riqueza más grande, qué bendición. Tienen niños, tienen continuidad, hay mujeres fieles, hay hombres que son fieles, y no importa el edificio en el que estamos porque hay gente. Eso es bendición. Y ahora que lo medito, años después me doy cuenta de que el hombre entendió el Evangelio, entendió la neumatología. Para nosotros los cristianos de cualquier confesión, la muerte, aunque sea en el martirio, no es la derrota. Lo que sería para un pastor de la prosperidad, lo que sería, no son pastores ese tipo de gente, son chulos, son proxenetas. Para nosotros la muerte, incluso el fracaso civil en cualquier cosa, no es una derrota, sino una culminación. Y aquí es donde se entiende mejor lo que voy a leer sobre Hebreos capítulo 9 verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y esta afirmación indica que el acto de entrega fue facilitado y sostenido mediante el Espíritu Eterno. Ojo, Skinner interpreta esto como una obediencia espiritual. En este aspecto, en el momento que a Jesús lo crucificaron, Jesús estaba cumpliendo. Tenía que ser obediente, obediente hasta la muerte. Pero esa es una obediencia espiritual, y eso es lo que hoy en día no se entiende. La obediencia espiritual trata de estas cosas. Cuando tu fe, cuando tu Dios, cuando tu fe, tu Dios te interpela, un ejemplo, en un contexto donde se está bombardeando Gaza, donde están asesinando niños y familias totalmente inocentes, el decir que eso es genocidio, franco genocidio, es obediencia espiritual. Porque un Estado
no tiene el deber ni el poder de Dios, solamente Dios puede quitar la vida. ¿Cómo un estado, el estado que sea, puede decir, hoy vamos a desaparecer a cuántos millones de personas? Vamos a hacer este cálculo. Eso es inmoral, es anticristiano. Y muchas veces afirmar esas verdades nos puede posiblemente llevar a un fracaso o a que no te quieran. Bueno, eso fue lo que Jesús abrazó en la cruz. En obediencia espiritual, empoderado por el Espíritu Santo, el Espíritu capacitó a Jesús para hacer que, lo reformulo, el Espíritu que capacitó a Cristo para hacer milagros fue el mismo que le dio fortalezas para morir en fidelidad al Padre. Es por eso, y ojo, que aquí nos encontraremos con un componente interesante porque, claro, pudieron matar a Cristo, pero Él resucitó. ¿Bajo el poder de quién? Veamos, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11? Dice, y el espíritu de aquel que levantó, ojo, por favor, abramos los oídos, como en clase de guitarra, afinémoslo bien. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ergo, qué podemos afirmar con respecto a este enunciado de Romanos 8:11 en la voz del apóstol Pablo? El Espíritu Santo, el mismo que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros. Y por medio de ese mismo Espíritu nosotros también no moriremos. Estos cuerpos mortales serán resucitados por el mismo Espíritu que mora en nosotros. Craig Kinner, insiste sobre este punto, que la resurrección básicamente es la validación final del poder del Espíritu en Jesús. Es la afirmación divina de que la vida del Hijo, llena del Espíritu, ha vencido a la muerte. Dios es Dios de vida, nuestro Dios trinitario y uno es el Dios de la vida. Y esta resurrección afirma eso, que la vida al final ganará, que Dios tiene la última palabra, aún en el fracaso. Y el fracaso y la muerte son parte de la vida. No quiere decir que Dios entre a romper una ley que él mismo impuso sobre la creación. No, estamos hablando en el escenario de la historia humana, donde Dios está guiando a la humanidad hacia el reino de los cielos en Cristo. La vida en el Espíritu no termina entonces en la cruz, sino que culmina en la resurrección. Y esto se debe predicar y debe dar alegría al pueblo pentecostal, porque la vida, el pueblo pentecostal que le da el énfasis tan fuerte al Espíritu de Dios, debiera afirmar que el Espíritu no termina con el fracaso, no termina con el pecado muchas veces, no termina con el cierre de una relación, no termina con el fracaso de una empresa, no termina en la cruz de la vida, en la cruz de los fracasos diarios, en la cruz de nuestra condición limitada, caída muchas veces, sino que para eso está el Espíritu de Dios, que nos promete la resurrección y una nueva creación. Entonces, podemos afirmar, a la luz de estos cuatro momentos fundamentales de la vida de Cristo, que hay una neumatología Christi, hay una neumatología profunda. De hecho, por cosa de tiempo no puedo, porque si yo quisiera pararme a enfatizar en cada aspecto, no caberían las horas de clase. Y por honor al tiempo, podríamos decir que el Espíritu de Dios sí se movió, estuvo en él en todo el momento de la vida y muerte y resurrección de Cristo. La vida de Jesús estuvo inmersa en la dinámica del Espíritu. Su origen, su proclamación, sus actos, su entrega y su victoria final fueron obras del Espíritu Santo. Y esto debiera ser uno de los ejes centrales de la teología pentecostal actual.
Y creo que lo es. Y también, al mismo tiempo, esto es un desafío a la iglesia. ¿Ya? Ojo que esto también es un, si entendemos de una manera neumatológica la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, debiéramos también desafiar a no limitar el Espíritu de Dios a fenómenos carismáticos. El Espíritu de Dios no solamente te empodera para la glosolalia, y la glosolalia no es para todos. Algunos lo tendrán, algunos no. Y aquí estoy contradiciendo a la Asamblea de Dios. Me disculpan, pero no. Es, es para mucho más. Porque hablar en lenguas en el mundo pentecostal edifica a la persona que habla en lengua. Pero no es solamente para eso que está el Espíritu Santo sobre nosotros. Es para algo mucho más grande y holístico. Y quizás es para toda la vida y no solamente para el culto dominical. Y esto es un desafío a la iglesia, ¿ya? A comprender al Espíritu Santo como un principio de vida y también como un principio también de impulsor a que nos empodere para la misión, y no solamente para la misión, para la fidelidad cristiana. Y mira, si nosotros viéramos a la luz un ejemplo a Dietrich Bonhoeffer, en su compromiso férreo por el Evangelio en medio de todo el horror hitleriano, nazi, pararse con fidelidad evangélica y decir no al asesino, y decirle no al narco, y decirle no, es una obra también del Espíritu. Seguir a Jesús es entonces vivir por el Espíritu y anunciar como Él, servir como Él y sufrir como Él y esperar la resurrección en Él. Bien, nos quedó el problema con esta clase es que yo sugiero que la puedan escuchar la primera vez, ojalá con la Biblia en mano, y luego la segunda vez, no para leerla, sino para meditarla, que es lo que hace falta. La teología por mucho tiempo se ha enseñado como algo meramente neurológico, neuronal, así, algo cerebral. Pero la teología es algo mucho más de la vida diaria, es algo mucho más de enfocarnos bien en lo que somos cristianos, ¿cierto? Pero para poder vivir una vida cristiana en consecuencia tenemos que tener una catequesis, una formación en conciencia. Y esa formación debiera llevarnos a una mayor fidelidad a nuestra misión y a nuestro propio, al pacto bautismal que tenemos todos. Entonces, sugiero, no porque lo diga esta voz aterciopelada, sugiero que se escuche o que se vea este podcast más de una vez, y no por mí, sino por la meditación profunda que lleva esto, porque esto fácilmente de lo que hemos hablado nos puede llevar a hacer un retiro. Podemos retirarnos a un lugar para poder empezar a meditar, porque en serio, es demasiado grande lo que he dicho. Y no porque lo diga yo, sino porque nos damos cuenta de que Cristo, en serio, si en la vida de Cristo, que es el prototipo del varón perfecto, es el prototipo de ser humano, ¿ya? El hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y Él es nuestro ejemplo, y Él nos abre un camino. Si desde el nacimiento el Espíritu Santo se abre camino en Cristo, luego en su bautismo, luego en su ministerio público, incluso hasta la muerte. Y luego en la resurrección, también deberíamos entender nosotros esto de una manera más existencial. Muchas veces fallamos en la fe y en la vida, por no entender de que incluso están nuestros fracasos profundos y nuestras depresiones profundas, también está el Espíritu de Dios. Y no somos capaces de ver. Es como alguien dijo, y con esto ya voy cerrando. El problema de la iglesia de hoy es que se aferra al árbol equivocado. Judas, cuando se equivoca, Judas cuando peca, Judas, y peca, vaya que peca Judas, corre hacia el árbol y se suicida, corre hacia el árbol de la muerte. Pero, pero Pedro, pero Pedro, Pedro se aferra al otro árbol,
Recordemos que la palabra cruz, stauron, significa árbol, y Pedro abraza la cruz de Cristo, que le da perdón y vida. Entonces, si estamos pasando algo, lo que sea, corramos hacia la cruz. Y si sentimos que estamos muriendo, invoquemos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayude a ver su acción liberadora. Porque ahí está. Solamente tenemos que hablarle y aprender a reconocerlo.